Bueno, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestro público que nos acompaña de manera presencial y también a las personas que se comienzan a conectar de manera virtual a través de nuestras redes sociales a este espacio de Café Filó, donde tenemos un gran invitado que nos va a estar en esta noche acompañando, el profesor Julio Morales, quien es docente de la Universidad del Atlántico, docente titular, y es doctor en filosofía. Los que somos egresados de la Universidad del Atlántico, que era Gladys y yo, pues tuvimos el honor de ser estudiantes del profesor de las materias, al menos en nuestro momento, de Aristóteles, de Descartes también. Y acá también vemos que nos acompaña un grupo de estudiantes actuales del profesor, quienes siguen recibiendo formación por parte de esta eminencia de la Universidad del Atlántico. Entonces, profesor, le damos la bienvenida a este espacio. El profesor nos va a estar conversando sobre Elizabeth de Bohemia, esta princesa que tuvo, conocida también como la princesa epistolar, quien tuvo una conversación bastante continua con Descartes a través de cartas, justamente, y este espacio surge en este mes de abril en torno a esta semana que la Alianza Francesa está dedicando a pensar y a reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia. Entonces, hace un par de meses estábamos acá en la Alianza organizando ya esta semana con énfasis en Marie Curie, sobre las mujeres en la ciencia, y el profesor Julio, pues, muy amablemente nos está acompañando entonces para hablarnos de Elizabeth de Bohemia, quien también se alza en la historia de la ciencia, como quizá, profesor, ya nos confirmará usted si esta es entonces la primera científica moderna, ¿no? Porque no es solamente filósofa, sino que también tuvo sus acercamientos con la física, y por acá que tenemos un amigo astrónomo también, Elizabeth de Bohemia, incluso ahí puso su sello en la astronomía. Entonces fue una intelectual, esta princesa, esta aristócrata que, como decíamos, pues tuvo toda todo un conjunto de cartas de compartir con Descartes, y quien, bueno, primero fue sencillamente una persona a la que ella admiraba intelectualmente, pero también posteriormente fue su maestro de manera directa. Entonces, bueno, nosotros aquí comentando solamente un par de detalles sobre este personaje, pero quien nos viene a ilustrar sobre Elizabeth de Bohemia y sobre sobre sus reflexiones también sobre la unión del alma y el cuerpo, estas teorías cartesianas, pues es el profesor Julio. Entonces le damos la palabra, profesor. Bueno, buenas noches. Como bien lo ha indicado Yair, con ocasión de querer hablar de mujeres intelectuales, que cuando se me hizo el comentario de que se quería hacer ese tipo de actividad, yo sugerí que podríamos conversar sobre la princesa Elizabeth de Bohemia, porque la princesa Elizabeth de Bohemia es contemporánea con Descartes. Ustedes recordarán, estamos ubicándonos por allá a comienzos del siglo XVII. Descartes nació en 1596, Elizabeth nace en 1618, o sea, era que 22 años menor que Descartes. Descartes dedicó incluso su libro Los Principios de la Filosofía, que es la obra en la que Descartes cree que está presentando de manera sintética todo lo que ha sido lo que es su filosofía, su perspectiva filosófica, su visión del mundo. Él la dedica a la princesa Elizabeth de Bohemia. Elizabeth naturalmente pues se siente muy agradada por ese reconocimiento, y entonces me parece de interés destacar cuál, en el caso particular de la filosofía cartesiana, cuál ha sido por decirlo así, el debate o la objeción
o la discusión o la objeción propiamente que Elisabeth hace de la doctrina cartesiana de la sustancia, porque todos conocemos así por encima que Descartes termina proponiendo que hay dos tipos de sustancias, que son la sustancia pensante y la sustancia extensa. De manera que él distingue entre la materia propiamente como sustancia según la tradición que viene de Aristóteles, porque en eso Descartes mantiene el mismo vocabulario de la tradición escolástica. La princesa Elisabeth le ha pedido a Descartes, en este caso particular, que le aclare, porque a ella le parece confuso lo que él propone sobre la interacción que puede darse entre una sustancia que es inmaterial y una sustancia que es material. Elisabeth se ha distinguido por otras intervenciones, por decirlo así, a propósito de sus estudios en matemática, en particular en geometría. Hay otra serie de correspondencia entre Descartes y la princesa, donde Descartes admira la agudeza con que ella se ocupa de las matemáticas y le reconoce que algunos problemas que él ha tratado de resolver en geometría, ella los ha comprendido e incluso ha propuesto soluciones más elegantes y menos extensas que las mismas que él había propuesto. Ustedes recuerdan que Descartes, haciendo uso de su método, dice que ha conseguido unos desarrollos importantes en las ciencias. El famoso libro de Descartes, El discurso del método, es en realidad una especie de prólogo de presentación de su obra científica. O sea, él presenta la dióptrica, que es un tratado sobre la luz, presenta los meteoros, que es como un tratado de astronomía, y presenta la geometría analítica, un tratado de geometría, o sea, el discurso del método está haciendo ver que estas obras que contienen desarrollos importantes en estas áreas científicas son el producto de la aplicación de su método. Una cosa central del método de Descartes es aquello de que es verdadero lo que es claro y distinto al entendimiento, a diferencia de lo que hasta entonces se tenía como criterio de verdad. Digamos, el criterio de verdad hasta entonces era algo así como la correspondencia entre la cosa y lo que de ella se piensa. O sea, la idea y la cosa se corresponden. Esa es la tradición que se tiene desde Aristóteles. Descartes ha introducido por decirlo así, un criterio distinto sobre lo verdadero. O sea, lo verdadero es lo que es claro y distinto al entendimiento. Hago este comentario porque precisamente Elisabeth, cuando va a hacerle una objeción o le va a pedir aclaración de lo que él ha dicho en relación con la comunicación que se da entre la sustancia pensante inmaterial y la sustancia material, ella lo que le está diciendo es que haciendo uso de su método y de su manera de proceder, yo encuentro confuso lo que usted sostiene en el sentido de que el alma pueda incidir en el cuerpo. O sea, ¿cómo es que una cosa inmaterial puede incidir en una material? Ustedes recordarán que una de las cosas por las cuales se va a abandonar la perspectiva de Aristóteles tiene que ver con aquella
aquellos descubrimientos de Galileo, donde él va a explicar la caída de los cuerpos, no en vista de propiedades intrínsecas que los cuerpos tienen, sino por lo que él va a introducir como la noción de fuerza. O sea, que finalmente en la física tradicional va a constituir lo que conocemos como la gravedad. O sea, los cuerpos no caen porque unos sean más pesados que otros. Porque, por ejemplo, un balín de plomo pesa más que un balín de icopor. Sino que Galileo va a mostrar que todos los cuerpos sobre la superficie de la Tierra caen con la misma aceleración, por decirlo así. Claro que entonces no se usaba la palabra aceleración, sino que diríamos incrementan su velocidad de caída de la misma manera, en una constante que es la constante que conocemos de 9.8 centímetros sobre segundo. En fin, esta cuestión involucra algo así como la atracción a distancia. O sea, si las cosas caen no por sus propiedades intrínsecas, sino desde otra perspectiva, en este caso por una cosa misteriosa, que viene a ser lo que posteriormente se va a establecer en la física como electromagnetismo, por decirlo así. Entonces, aquí hay un asunto de interés que Elizabeth viene razonando. Ella está absolutamente involucrada en las discusiones científicas del momento. En cuanto al caso particular que yo dije, vamos a hacer mención de cómo es Isabel de Bohemia una interlocutora destacada de Descartes y cómo Descartes hace un gran reconocimiento a las objeciones que ella le presenta. Entonces, para no alargar el asunto, yo les quiero presentar la carta en la cual Elizabeth le pide a Descartes que le aclare esa relación entre cómo es posible que una cosa no material pueda incidir en una cosa material. Ella le dice: le ruego decirme cómo el alma del hombre puede determinar los espíritus del cuerpo para que se hagan las acciones voluntarias. Bueno, aquí, para no confundirnos, cuando dice los espíritus del cuerpo, en aquella época se llamaban espíritus animales, algo así como partículas evanescentes, pero corporales, materiales, que actuaban como sería hoy la actividad neuronal, pero que no se conocía que eso fuera un sistema como eléctrico, ¿no? En el organismo. Los espíritus animales se le llamaba, bueno, se les llama incluso así por la palabra aspiración. Ustedes saben que, recuerden, en griego hay, al comienzo de las palabras hay un espíritu áspero o un espíritu suave, que se refiere a cómo uno aspira de manera suave o de manera fuerte para pronunciar una palabra. O sea, es como una aspiración lo que se hace. Por analogía con eso, se piensa que cuando una cosa tropieza el pie de alguien, uno se entera acá en su cerebro de que hay un contacto en el pie de una manera rápida. Es porque hay unas partículas que de algún modo son materiales, un poco infinitesimales, pero son materiales que viajan por todo el torrente sanguíneo y informan al cerebro, y el cerebro da una respuesta también para que uno retire el pie de algo que lo está maltratando, por ejemplo. O sea, así se explicaba como que hay una actividad, en el fondo física, que es la de los espíritus animales. Ella lo que le está preguntando es, le dice, ven, me cambié la hoja. Perdón, se me fue la parte que tenía reseñada aquí. Ya vuelvo a la carta que estaba leyendo. Ella le dice, le ruego decirme cómo el alma del hombre puede determinar los espíritus del cuerpo. O sea, cosas que son materiales.
quería era descartar la idea de que espíritu vayan a tomarlo en el sentido en que uno hoy lo toma como algo inmaterial, como los espíritus, por un lado, en fin. Dice, para que se hagan las acciones voluntarias. Dice, ya que ella no es más que una sustancia pensante. Esto de que es una sustancia pensante, ustedes saben que Descartes había llegado a la conclusión de que, habiendo dudado de todo, de los sentidos, poniendo en duda incluso las representaciones de los sueños, etcétera, él ha llegado a la conclusión de que él existe, lo que conocemos en la filosofía cartesiana como el descubrimiento del cogito, el pensar. Y él dice que en la medida en que no se requiere de nada más para saber que uno es, sino solo pensar, por ese atributo esencial de la inteligencia, uno puede asegurar que existe algo que tiene ese modo de ser y que el alma del hombre, como que en cuanto basta que piense para que sea alguna cosa, él piensa que es una sustancia, solo que no es una sustancia material. Para aclarar esto, es conveniente recordar la noción de sustancia que se traía en la tradición filosófica, que viene de Aristóteles. Ustedes recuerdan que en Aristóteles se dice propiamente que la definición de lo que es una sustancia es aquello que puede ser por sí mismo, que no necesita de nada para existir, mientras que todo lo demás, de algún modo, existe en algo otro, como todo lo demás es atributo, en otras palabras, o accidente, y solo hay sustancias y accidentes. Si nosotros quisiéramos distinguir de la realidad del mundo sensible cualquier cosa, podemos encontrar si la cosa es o una sustancia en estricto sentido o un accidente. Por ejemplo, el verde existe, el color verde, pero el color verde no subsiste por sí mismo, sino que él existe en alguna cosa que es cosa verde. O sea, el verde es una realidad, como cualquier otro color, pero es una realidad que no existe por sí misma, sino que existe en algo que es verde, mientras que la sustancia no requiere de nada para existir, ella existe por sí misma. En este caso, Descartes está haciendo ver que cumple la propiedad de lo que es la definición de la sustancia, el alma, en cuanto piensa sin requerir de otros atributos. Voy a leer la carta completa. Dice, pues parece que toda determinación de movimiento se hace por el impulso de la cosa movida, dice Elizabeth. O sea, está claro, todo movimiento es por el impulso de la cosa movida. Y la manera como sea empujada por la cosa que la mueve. O bien depende de la cualidad o de la figura de la superficie de esta última. Se requiere contacto en las dos primeras condiciones y extensión en la tercera. Vos excluye enteramente esta de la noción del alma. Si el alma no es extensa. Y aquel me parece incompatible con una cosa inmaterial. O sea, el contacto no puede darse de una cosa extensa con una que no lo es. Por eso le pido una definición del alma más particular que la que dio en su metafísica. Es decir, una definición de la sustancia de ella separada de su acción, el pensamiento. Entonces, noten ustedes que aquí lo que denota Elizabeth es que ella es una lectora y conocedora de la metafísica de Aristóteles. Ella le está pidiendo que le dé una definición de la sustancia en ella misma, pero no que no se la defina por los atributos.
porque ella ve que aquí Descartes la está dando una, o sea, eso no corresponde a lo que Descartes llamaría un concepto claro y distinto. Ella quiere que le dé una definición estrictamente de la sustancia. Dice, pues aún suponiéndonos en el mismo grado, aún suponiéndolos en el mismo grado que los atributos de Dios inseparables, lo cual, sin embargo, es difícil de probar en el vientre de la madre y en los grandes desmayos, dice ella. O sea, el pensamiento, aún concediéndole a Descartes que el pensamiento es el atributo esencial del alma, diría, el feto debería pensar, porque tiene alma. O sea, pero no parece que eso se pueda constatar en sentido empírico. Pero si el alma no la define por el atributo del pensar, entonces hay que admitir que si hay un alma, ustedes hasta recordarán que hay una discusión contemporánea que en donde la Iglesia no acepta el aborto. Es porque de algún modo ellos están aferrados a la idea de que hay un ser cuando se concibe un nuevo ser, y ese ser es ya poseedor de un alma. Entonces no se puede, digamos, eliminar una mórula que acaba de ser creada, porque es eliminar un ser que tiene ya todos los atributos del ser humano. Es una cosa curiosa, porque es bien anacrónico, pero a menudo eso no se trae a cuenta en las discusiones esas políticas que se dan sobre cuál es el fundamento para decir que no se puede, que el aborto es un crimen contra la humanidad, cuando apenas hay menos, o sea, apenas se concibe. O sea, que la Iglesia se opone a ese tipo de cosas. Es porque allí lo que hay es una, ¿cómo diríamos? Sí, hay una... un rasgo de esta perspectiva de lo que es la sustancia misma, ¿no? Bueno, ella le dice, le dice, pues aún suponiéndolos los atributos en el alma, en el mismo grado que los atributos de Dios, porque en la perspectiva que estamos hablando, Dios es la única sustancia. Porque en Dios son inseparables sus atributos. Nosotros podemos separar los atributos de toda sustancia. Digamos, las sustancias, como dice Aristóteles, las sustancias primeras son las entidades o las cosas, digamos las cosas particulares. Esto remite a las disputas con Platón, que hablaba de sustancias inteligibles. Entonces, Aristóteles se va a apartar de esa perspectiva porque él cree que la sustancia primera en sentido estricto no son sino las entidades sensibles, o sea, particulares. Digamos, uno le puede quitar ciertos atributos a una sustancia y ella no desaparece porque los atributos al fin y al cabo son accidentes de la sustancia. Entonces, dice... aún suponiéndolos en el mismo grado que los atributos de Dios, porque en Dios sí los atributos son inseparables. O sea, todos los atributos de Dios le pertenecen de suyo a la sustancia divina. Y por eso, en estricto sentido, según esta perspectiva, la única sustancia verdadera es Dios. Además, porque no requiere de nada para ser existente. Mientras que todas las demás sustancias requieren en este caso, de la creación por parte de Dios. O sea, bien. Y dice, bueno, entonces dice que en este caso es difícil de probar que en el vientre de la madre y en el alma o en los desmayos aún piense. Ustedes saben que la doctrina de Descartes es que si yo dejo de pensar, propiamente dejo de ser, ¿sí? En cuanto soy una cosa pensante. Podemos, considerándolas aparte, adquirir de ellas una idea más perfecta. Entonces, aquí hay una nota muy interesante que explica este asunto y dice, es una objeción contra la tesis de que el alma piensa siempre.
que Elizabeth repetirá en su otra carta del 20 de junio del mismo año. Ya la había propuesto también Gassendi, el filósofo, en la carta en las quintas objeciones a las meditaciones. Dice, ¿cómo sostener que el infante en el vientre de la madre o que el hombre desmayado o dormido piensen? Sin embargo, al haber definido el alma por el pensamiento, Descartes hacía del pensamiento la sustancia misma del alma, pues acabamos de verlo, según él, el atributo principal es inseparable de la sustancia. Hay algo que me parece de interés hacer notar aquí, que tiene que ver con... No, bueno, dice, al pedir a Descartes una definición de la sustancia del alma, considerada aparte de sus accidentes, Elizabeth se funda en la concepción tradicional aristotélica de la sustancia, según la cual la distinción entre una sustancia y sus atributos tiene un fundamento real. Es algo más que una pura abstracción verbal. Nosotros diríamos casi que cuando estamos hablando de una distinción entre la sustancia y los atributos, en realidad no estamos haciendo una separación de dos cosas en sentido real. Cuando hacemos las clases sobre este tema, yo le hago ver a los estudiantes que, por ejemplo, si nos ponemos a mirar qué es una cebolla, les digo, y hago una cosa chistosa, les digo, la cebolla tiene una serie de propiedades o atributos que son como las capas que la constituyen, y uno podría quitarle una capa y sigue siendo una cebolla, y así sucesivamente quitarle la otra, y uno, cuando le ha quitado los accidentes a la cebolla, se quedaría, diría uno, como con la cebollidad, con la pura sustancia de la cebolla. Pero fíjense que la cebolla desaparece, porque la cebolla finalmente no es sino los atributos. Digamos que es lo que ocurre hoy en la visión de la ciencia moderna. Digamos, ya no se habla de la sustancia. O sea, los científicos hoy no investigan qué es una cosa en cuanto a sustancia, sino que investigan cómo es que un fenómeno se presenta. O sea, nosotros nos dicen, digamos, el astrónomo nos explica que no nos dice qué es el Sol, sino cuál es el fenómeno que constituye el Sol. Y nos lo explicarían como una reacción atómica en cadena que genera esa luminosidad. Es decir, lo que nos están explicando es una relación que existe, en este caso como reacción atómica, pero no es que sea una cosa sustancial. O sea, el qué de las cosas ya no se investiga. Recuerden esa requisitoria que hace Heidegger cuando dice hay que volver a hacer la pregunta por el ser del ente. O sea, hay que volver a la ontología, o sea, al estudio del ser en cuanto ser, no en cuanto esto o en cuanto aquello otro, sino porque eso ha desaparecido y ha desaparecido así la metafísica. Aquí Elizabeth está vinculada a la tradición filosófica aristotélica, que es la nota aclaratoria que hace la traductora, que se llama Elizabeth Gogel, ¿no? La que estoy leyendo, la que presenta las cartas. Dice, me interesa leerles la nota por lo siguiente. Ahora bien, Descartes, dice, comillas, había abandonado la noción de origen peripatético de accidente por la noción de origen estoico de modo. Pónganle cuidado a la sutileza, dice, mientras la sustancia es el sustrato de los accidentes que puede considerarse aparte de ellos, el modo incluye en su noción la de sustancia, y ésta no puede de ninguna manera concebirse aparte de él.
Sin embargo, a pesar de haber modificado las concepciones tradicionales, Descartes sigue empleando el vocabulario tradicional. Por lo tanto, expresa su tesis diciendo que conocemos las sustancias tan solo por sus atributos principales. Y esa es exactamente como quien dice, la agudeza de Elisabeth, que le está haciendo ver que él él cae en una especie de ambigüedad cuando pretende, bueno, ya quería leerle esa nota. Propiamente esta es la objeción que hace Elisabeth. Ella le dice, bueno, ya esa es la objeción. Descartes, ¿cómo le responde? Como dice ella, Descartes admira que Elisabeth haya visto también cuál era el punto de su filosofía que quedaba todavía sin desarrollar. Reconoce que en las meditaciones él ha subrayado más la distinción del alma y del cuerpo que su unión. Porque ustedes recordarán que en las meditaciones Descartes distingue la sustancia pensante, que es el alma, y la sustancia extensa, que en el caso nuestro es un caso sui generis, donde se juntan estas dos sustancias en una unión propiamente inexplicable. O sea, ¿cómo pueden estar unidas dos sustancias de naturaleza tan disímil? Una inextensa en absoluto, y que es la pensante, o sea, el alma, y la otra. Y entre otras cosas, en cierto modo, ese es el misterio del hombre, que Descartes va a tratar de tener que explicar. ¿Cómo se da la unión del alma y el cuerpo? Porque el hombre es exactamente esa unión. Y Descartes la va a llamar unión sustancial. O sea, no es una unión accidental de propiedades adheridas a una sustancia, sino que es dos sustancias unidas. Y ese es el asunto complejo que quiere Elisabeth que le aclare. ¿Cómo se puede dar una unión sustancial? Porque el hombre va a estar definido como la unión sustancial de cuerpo y alma. Descartes dice, bueno, él es muy, ¿cómo se dice? Muy cortés. Y además, ustedes comprenderán también en la época, ¿no? El lenguaje. Dice, el favor con que me ha honrado vuestra Alteza, haciéndome recibir sus órdenes por escrito, es mayor de lo que me hubiera atrevido a esperar nunca. Compensa mejor mis defectos que el favor que yo había deseado con pasión, el de recibirlas de sus propios labios, si hubiese podido tener el honor de hacerle la reverencia y de ofrecerle mis muy humildes servicios cuando estuve últimamente en La Haya. Pues hubiera tenido yo demasiadas maravillas que admirar al mismo tiempo, viendo salir discursos más que humanos de un cuerpo tan semejante a aquellos que los pintores dan a los ángeles. Hubiese estado encantado del mismo modo que me parece deben estarlo los que llegando de la tierra acaban de entrar en el cielo. Dicen que todo ese poco de requiebros de Descartes para con la princesa, se ha prestado para mucha interpretación. Lo cual me hubiera vuelto menos capaz de contestar a vuestra Alteza, quien sin duda ya notó en mí ese defecto cuando tuve hace tiempo el honor de hablarle. O sea, me hubiera impresionado tanto que me hubiera nublado el entendimiento, pero me ha dado la oportunidad de que yo le diga por escrito, entonces voy a poder dar respuesta. Y vuestra clemencia quiso aliviarlo, dejándome dice, puedo decir con verdad que la cuestión que propone vuestra Alteza me parece ser la que se me puede hacer con más razón después de los escritos que he publicado. Pues hay dos cosas en el alma humana de las cuales depende todo el conocimiento que podemos tener de su naturaleza. Una es que el alma piensa, la otra que estando unida al cuerpo puede obrar y padecer con él. No dije casi nada de esta última no dije casi nada de esa unión y me apliqué solamente a hacer entender bien la primera,
porque mi propósito principal era el de probar la distinción que existe entre el alma y el cuerpo, para lo cual aquella solamente pudo servir y la otra hubiera sido perjudicial. O sea, en las meditaciones él está diciendo, yo lo que quería era hacer ver que son distintas las sustancias del alma y del cuerpo. Y no me quise referir a eso de la unión para que no fuera más bien a enredar lo que me proponía. Pero ya que vuestra Alteza ve tan claro que no se le puede disimular cosa alguna, trataré aquí de explicar de qué modo concibo la unión del alma con el cuerpo y cómo ella tiene fuerza para moverlo. Entonces, él aquí le va a explicar eso. Y dice, primero, considero que hay en nosotros ciertas nociones primitivas que son como unos originales sobre el patrón de los cuales formamos todos nuestros demás conocimientos. Vean la dirección que toma el argumento que le va a presentar Descartes. Le va a decir, nosotros tenemos nociones, pero él está pensando como geómetra. O sea, nosotros tenemos, como quien dice, axiomas, postulados, definiciones y lo que llaman nociones comunes, a partir de las cuales razonamos y establecemos las verdades que se establecen en la geometría. Entonces, él, en su hábito de geómetra, él aquí le va a proponer a ella que es que hay nociones comunes, o sea, hay nociones o innatas o previas o relativas a la sustancia pensante, y las hay relativas a la sustancia corporal. Y dado que hay una unión de las dos sustancias, cuando queremos pensar en esas cosas, tenemos que también no usar los supuestos o nociones que usamos para razonar sobre la sustancia pensante cuando estamos razonando sobre la extensa, ni cuando estamos razonando sobre la unión sustancial, y viceversa. No usar las nociones. Es como quien dice, si vamos a hacer un análisis de lo que dice la geometría no euclidia, nos enredamos si usamos los presupuestos de Bolyai, de Lobachevsky y de estas otras geometrías para razonar como si estuviéramos en la geometría euclidiana. O sea, cuando estamos hablando, por decir algo, en Euclides, tenemos que partir de que paralelas son dos líneas que no se encuentran, ni divergen ni convergen. Esa es la definición de paralela. Y con esa definición se puede construir la geometría tradicional. Pero si nosotros cambiamos ese postulado y hablamos de paralelas a dos líneas que convergen, pero que no se encuentran, como ocurre, digamos, con las asíntotas en matemáticas, nosotros estamos haciendo otra geometría. Entonces, lo que se establece como verdad en esta geometría es la que incluso ha permitido el desarrollo de la física nueva de Albert Einstein, por decirlo así, mientras que la otra geometría permitía el desarrollo de la física tradicional de Newton. Entonces, no es que sea una verdadera y la otra falsa, sino que las consecuencias de la una dependen de los supuestos de partida. Y eso es lo que él está aquí insinuándole a Elizabeth. Y lo que uno pasa un poco inadvertido. Él está diciendo, no usar los supuestos o nociones que son para razonar sobre la sustancia pensante cuando vamos a razonar sobre la unión. Y de ahí viene toda la confusión, le dice él. La voy a terminar de leer, le dice. Me devolví otra vez, perdón. Dice. Le dice. Y no hay sino muy pocas de tales nociones. Las más generales del ser, del número, de la duración, etcétera, convienen a todo lo que podemos concebir. Para el cuerpo en particular no tenemos más que la noción de la extensión,
de la cual siguen las de figura y movimiento. Para el alma sola no tenemos sino la del pensamiento, en la cual están comprendidas las percepciones del entendimiento y las inclinaciones de la voluntad. En fin, para el alma y el cuerpo juntos, solo tenemos la de su unión, de la cual depende la de la fuerza que tiene el alma para mover el cuerpo y el cuerpo para actuar sobre el alma, causando sus sentimientos y sus pasiones. Pero a Elizabeth le parece que esto no es suficiente. ¿Sí? Le dice, cuando vamos a pensar en la unión, él le dice, tenemos que partir no con las categorías con que partimos cuando vamos a referirnos a lo que se concibe por el puro pensamiento, ni con las que se usan en la física cuando vamos a hablar de los cuerpos, que sería el movimiento, la figura, en fin, que están unidas a la de extensión, porque entramos en una confusión. Y lo mismo cuando vamos a hablar de las dos sustancias juntas, entonces tendríamos que partir solo de la noción de unión, de la que dependen la fuerza que tiene el alma para mover el cuerpo y el cuerpo para actuar sobre el alma. Y así se ocasionarían sentimientos y pasiones. Considero además que toda la ciencia de los hombres no consiste sino en distinguir bien estas nociones y en atribuir cada una de ellas solamente a las cosas a las que pertenecen. Porque cuando queremos explicar alguna dificultad por medio de una noción que no le pertenece, no dejamos de equivocarnos. Y lo mismo cuando queremos explicar una de estas nociones por medio de otra. Entonces también nos enredamos porque son nociones primitivas. Entonces no podemos querer explicarlas por otra porque son primitivas. Pues siendo primitivas, dice él, cada una de ellas no puede ser entendida sino por ella misma. Insisto en que es como cuando nos ponemos como geómetras. Si queremos, no nos pueden demostrar los axiomas. Los axiomas es percibirlos intuitivamente, o los postulados. La geometría tradicional siempre creyó que se podía demostrar postulados como el de las paralelas, hasta que se demostró que no se podía demostrar, porque es un postulado que vale como un supuesto igual que la definición de línea recta. O sea, la línea recta no es que se haya demostrado que la recta es el camino más corto entre dos puntos, sino que por más que uno se pueda imaginar cualquier otra opción, se da cuenta que todo el otro camino es más largo. Y en fin, pero eso no está demostrado. Y él le dice, no, nuestro lío viene porque queremos tener explicación de las nociones primitivas a partir de otras. Y puesto que el empleo de los sentidos nos ha hecho mucho más familiares las nociones de la extensión, de las figuras y del movimiento que las demás, la causa principal de nuestros errores reside en que queremos ordinariamente servirnos de estas nociones para explicar las cosas a las cuales no pertenecen, como cuando se quiere emplear la imaginación para concebir la naturaleza del alma, o bien cuando se quiere concebir cómo el alma mueve el cuerpo por la manera como un cuerpo es movido por otro cuerpo. Le está diciendo, el error consiste en que se tiene la idea de que explicar cómo el alma mueve el cuerpo debe ser una explicación análoga a la de cómo un cuerpo mueve a otro. Entonces es como un error categorial, por decirlo así. Es lo que le está diciendo. Ya que en las meditaciones que vuestra Alteza se dignó leer, traté de hacer concebir las nociones que pertenecen al alma sola, distinguiéndolas de las que pertenecen al cuerpo solo. Por eso la primera cosa que debo explicar después es el modo de concebir aquellas que pertenecen a la unión del alma con el cuerpo, sin las que pertenecen al cuerpo solo o al alma sola.
Y me parece que para eso puede servir lo que escribí al final de mis respuestas a las sextas objeciones. La manda a las meditaciones, yo las traje por ahí, pero el lugar exacto, pero yo no sé si me... Porque él le dice, allá yo estoy dando cuenta de esta sutileza que aquí está proponiendo. Dice, en efecto, dice, no podemos buscar estas nociones simples en otra parte, sino en nuestra alma, que las contiene todas en sí por naturaleza, pero que no siempre distingue bastante unas de otras, o bien no las atribuye a los objetos a los cuales se las debe atribuir. De este modo, creo que hemos confundido antes de ahora la noción de la fuerza con que el alma obra sobre el cuerpo con la fuerza con que un cuerpo obra sobre otro, y que hemos atribuido una y otra no al alma, pues no la conocíamos todavía, sino a las diversas cualidades de los cuerpos, como al peso, al calor y a las demás imaginadas por nosotros como reales, es decir, como teniendo una existencia distinta de la del cuerpo y por consiguiente como sustancias, aunque las hayamos llamado cualidades. Entonces él aquí termina cogiéndola contra el aristotelismo, porque está diciendo, por eso es que no podemos entender, fíjese que él está en la misma orientación en que estaba Galileo en su investigación, haciendo ver que en el caso de la fuerza con que los cuerpos se atraen, no se trata de propiedades intrínsecas, sino, como dice, sino en otra perspectiva. Él lo dice aquí con claridad, bueno, no con toda la claridad, yo estoy tratando de hacer interpretación para entender un poco lo que él le quiere señalar, porque dice, creo que hemos confundido antes de ahora la noción de la fuerza con que el alma obra sobre el cuerpo con la fuerza con que un cuerpo obra sobre otro, y que hemos atribuido una y otra no al alma, pues no la conocíamos todavía, sino a las diversas cualidades de los cuerpos, como el peso, como al peso, al calor y a las demás imaginadas por nosotros como reales, es decir, como teniendo una existencia distinta de la del cuerpo. O sea, como si el peso fuera una propiedad, una cualidad intrínseca de los cuerpos. Dice, y por consiguiente las vemos como sustancias, aunque las hayamos llamado cualidades. Y hemos utilizado para concebirlas ya las nociones que están en nosotros para conocer el cuerpo, ya las que tenemos para conocer el alma, según que lo que les atribuimos haya sido material o inmaterial. Por ejemplo, suponiendo que el peso sea una cualidad real de la que solo sabemos que tiene fuerza para mover hacia el centro de la Tierra el cuerpo en el cual está, o sea, que el peso fuera una cualidad real en el cuerpo en el cual se encuentra y que es para llevarlo hacia el centro, no nos es fácil concebir cómo mueve este cuerpo ni cómo está unida a él, como sustancia que sería. No pensamos que esto se haga por un contacto real de una superficie contra otra, pues experimentamos en nosotros mismos que tenemos una noción particular para concebir esto, y creo que empleamos mal esta noción aplicándola al peso, que no es nada realmente distinto del cuerpo, como espero demostrarlo en la física, porque creo que ella nos fue dada para concebir el modo con que el alma mueve el cuerpo. O sea que él está aquí tras el rasgo ese de la noción misma de fuerza. Bueno, ya. Básicamente esta es la respuesta que él le da. Sino que Elizabeth reitera su objeción. Ella le dice, bueno, espere, como que mira, ando tan ocupada y en fin, dice, unas veces los intereses de mi casa
Otras conversaciones y cumplidos que no puedo evitar abaten tan fuertemente este débil espíritu mío con disgustos o fastidios que hasta mucho tiempo después queda inútil para otra cosa. Espero que esto servirá para disculpar mi torpeza. No puedo entender la idea por la cual debemos juzgar cómo el alma no extendida e inmaterial puede mover el cuerpo por medio de la idea del peso que tuvo vos antes. Entonces, usted le había atribuido falsamente, bajo el nombre de cualidad, la potencia de llevar el cuerpo hacia el centro de la Tierra. No alcanzo a entender por qué la idea de esta potencia debe persuadirnos de que algo inmaterial pueda empujar un cuerpo antes que la demostración de una verdad contraria que vos promete en su física. Antes que la demostración de una verdad contraria, confirmarnos la imposibilidad de ello. Sobre todo, puesto que esta idea, que no puede pretender la misma perfección y realidad objetiva que la de Dios, puede ser fingida por la ignorancia de lo que mueve verdaderamente estos cuerpos hacia el centro. O sea, como eso realmente no lo sabemos, digamos, Galileo no ha desarrollado todavía sus tesis en estricto sentido, entonces le dice, y podemos estar la ignorancia del asunto resolviéndola de esa manera. Y ya que ninguna causa material se presentaba a los sentidos, se la habría atribuido a su contrario, lo inmaterial. Esto, con todo, no pude concebirlo nunca, sino como una negación de la materia, como algo que no puede tener ninguna comunicación con ella. Y confieso que me sería más fácil conceder al alma la materia y la extensión que no a un ser inmaterial la capacidad de mover un cuerpo y de ser movido por él. Pues si lo primero se hiciera por información, sería necesario que los espíritus que efectúan el movimiento fuesen inteligentes, lo que vos no admite en nada corporal. Y aunque en sus meditaciones metafísicas vos muestra la posibilidad de lo segundo, es, sin embargo, muy difícil de entender que un alma, tal como la describió usted, después de haber tenido la facultad y la costumbre de razonar bien, pueda perder todo esto por algunos vapores y que pudiendo subsistir sin el cuerpo y no teniendo nada común con él, le sea tan sumisa. Entonces ella le objeta, bueno, Descartes sigue, le sigue, o sea, hay una carta de respuesta en que Descartes le quiere ampliar lo que dijo sintéticamente en la anterior, pero yo no sé si esto sea de interés seguir mirándolo. Yo lo único que quería era documentar que Elizabeth es una filósofa de, digamos, de verdad, o sea, en la época de Descartes, y que no es simplemente que tenga una correspondencia sobre temas de una señorita princesa que él le habla, porque hay muchas cartas donde ella le está consultando cosas sobre sus tristezas, sus angustias, porque ella vive una cantidad de tribulaciones en su familia, ¿sí? Entonces, pero a veces pasa inadvertido que Elizabeth realmente es científica, es matemática, es filósofa y está en posesión del conocimiento de lo que entonces los teólogos y filósofos del momento. Incluso hay una parte, pero que no tengo aquí, que les podríamos leer, en donde Descartes termina teniendo cierta fe en que Elizabeth lo comprende a él mejor en su filosofía, que se aparta de la tradición aristotélica, lo hace mejor que los mismos filósofos de la escolástica que están atados a la tradición, mientras que ella tiene un espíritu absolutamente libre que le permite recibir
sin prejuicio, porque no tiene esa tradición de doctora en filosofía, le permite recibir sin prejuicio la nueva filosofía que él está proponiendo, y eso él como diríamos, lo elogia, y dice que tal es la razón por la cual de los que han leído su obra es Elizabeth la que mejor la ha comprendido. O sea, que la ubica a ella en el puesto de una pionera del pensamiento filosófico moderno, que es lo que yo quería hacer notar. Yo no sé qué más podríamos decir, pero me parece que es lo que se esperaba, lo que yo deseaba, era destacar que la princesa Elizabeth de Bohemia, que nace por allá en el año 1618, es una mujer absolutamente en posesión del saber de su época, y es una interlocutora de verdad de Descartes, con quien Descartes se ve, o sea, en la dificultad de tener que hablar con claridad sobre las tesis que él está proponiendo. Pero ya, porque lo otro no vamos a aclarar aquí sobre el cartesianismo, la dificultad de la unión del alma y el cuerpo, en fin, porque no se trata hoy de una discusión sobre la filosofía cartesiana, sino el episodio de Elizabeth. Yo creo que lo que ustedes consideren, además porque se supone que el formato de nuestra reunión es la de un coloquio, como hemos dicho, no tanto una conferencia formal de mi parte, sino una conversación sobre el tema que yo he propuesto. Así que les agradezco mucho la atención y podemos conversar al respecto de lo que ustedes consideren adecuado. Bueno, mil gracias entonces al profesor Julio, quien en esta noche nos ha ilustrado de excelente manera sobre esta temática y sobre todo sobre estas relaciones que hay entre estas reflexiones a las cuales Elizabeth de Bohemia se enfrentó en su momento también, y con todo este bagaje intelectual que ella tenía, pues también atreviéndose a plantear algunos cuestionamientos frente a este gran filósofo que es Descartes. Entonces, profesor, mil gracias por traernos estas reflexiones, y como bien decía usted, el formato de Café Filo es que luego de que nosotros lo escuchamos también tenemos la oportunidad de hacer algunas preguntas o comentarios. Entonces acá está el público a quien le vamos a dar la palabra en este momento para que nos comenten o le planteen al profesor Julio las preguntas o comentarios que hayan surgido, tanto las personas que están de manera presencial, como también vamos a estar compartiendo algunas preguntas de quienes nos acompañan en la virtualidad. Entonces, bueno, a nuestro público presencial le damos la palabra para que iniciemos esta conversación. Ustedes, bueno, yo no informé eso, ¿no? La correspondencia de Descartes con Isabel de Bohemia, digamos, lo que lo que más se destaca es la correspondencia sobre temas de moral. Y de algún modo, Descartes escribe su último trabajo, su última obra, que es el Tratado de las Pasiones del Alma, y casi como una solicitud misma que Elizabeth le viene haciendo, porque él ha tenido una correspondencia bastante extensa sobre los asuntos de índole moral. Y quiero decirles, las cartas más destacadas con interés desde el punto de vista filosófico de Descartes a Elizabeth son propiamente las del 4 de agosto de 1645, o sea, muy posteriores a esta que yo estaba leyendo, y del 1 de septiembre de 1645, bueno, y de ese año, de esa parte del año que hay una correspondencia que se ha generado entre ellos a raíz de que ella le ha pedido consejo sobre temas de moral, y Descartes le ha sugerido que lea a Lucio Anneo Séneca, y entonces le recomienda que lea el libro de la vida bienaventurada de Séneca. Pero cuando ella lee el libro de la vida bienaventurada, ella, que es muy aguda,
le hace ver a Descartes que Séneca no la convence mucho con sus maneras de presentar las cosas, porque no va con precisión a los asuntos. Y es cuando Descartes se ve convocado a revisar lo que dice Séneca. Y a partir de esa revisión, Descartes elabora una nueva concepción de la virtud moral que venía en la tradición anterior. Y entonces él termina haciendo una especie de... Él termina hablando de después diciendo, yo en lugar de él hubiera dicho de esta manera, y es cuando él introduce la distinción entre la felicidad y la dicha, a propósito de la tradición aristotélica, que dice que todos los hombres quieren ser felices. Y entonces él empieza en ese tipo de disertación a proponer lo que será realmente el núcleo de la moral moderna que desarrolla luego Kant. Es curioso, porque él empieza a hacer una distinción entre lo que es la felicidad vista como dicha, y la dicha, dice, depende simplemente de la suerte, de la buena fortuna, de otras cosas. O sea que mucha gente puede ser dichosa sin merecerlo, mientras que lo que yo veo como felicidad es algo así como un éxito que se ha conseguido por el mérito propio y no por algo que viene del exterior. Y entonces, en esa perspectiva, él termina haciendo un análisis de lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, y de cómo nosotros tenemos que concentrarnos más en las cosas que dependen de nosotros, que sin despreciar las que no. Pero en esa mirada él termina dándose cuenta que lo que depende de nosotros y de lo cual somos dueños en realidad no es más que de nuestros propios pensamientos y de nuestros pensamientos. Y finalmente termina descubriendo él la noción de una buena voluntad, que es lo que va a desarrollar luego Kant. O sea, el único bien que hay en este mundo, va a decir Descartes, bien en absoluto y no bien relativo. O sea, respecto de algo, porque todas las demás cosas son bienes respecto de algo. Dice, lo único que realmente es un bien que vale por sí mismo es la buena voluntad. Una voluntad, y la buena voluntad él la va a terminar definiendo como la firme determinación que uno toma de hacer siempre lo que la razón le indique ser lo mejor. Y él dice que en eso va a conseguir la felicidad, porque eso nos libra de todo arrepentimiento, porque uno no se puede arrepentir nunca, así no haya tenido éxito en lo que hizo, de aquello que hizo que le pareció a uno ser lo mejor, así no haya tenido éxito. Porque finalmente el arrepentimiento viene es de que uno ha obrado de una manera distinta de lo que la razón le indicó que era lo mejor, por otros motivos. Y eso es lo que lo hace arrepentir. Y el arrepentimiento es justamente la cosa más amarga que puede haber para nosotros y es la que nos hace infelices, así seamos ricos y así tengamos todos los bienes del mundo. Entonces él va a terminar allí en una propuesta muy interesante de que todos somos dueños de una especie de libertad que tenemos natural, y esa libertad nuestra, en la medida en que uno hace buen uso de ella, es la que nos hace dignos de elogio o de censura. Y el hombre no debe aspirar a otra cosa mejor que al mérito que desarrolla por su propia actividad. Entonces, lo que les quiero decir, que yo no puedo resumir toda la perspectiva moral de Descartes, pero lo que les quiero hacer ver es que este desarrollo está en cierto modo atado a los coloquios, o ¿cómo diríamos?, a la correspondencia que tiene Descartes con la princesa Elizabeth. O sea, quería agregarles que lo principal de la correspondencia con Elizabeth no es lo que yo dije al principio, lo que les mostré, sino todo este desarrollo de la doctrina moral de Descartes, que se va a expresar como, se conoce como doctrina de la generosidad, y que va a ser el punto de partida, porque quien nos va a hablar de buena voluntad como el único bien que vale por sí mismo es Kant.
Y luego todo el desarrollo de la moral kantiana tiene como fundamento eso que lleva a lo que hoy se dice que el hombre es, ¿cómo es? Es un fin en sí mismo. Pero está relacionado con este pensamiento al cual, como les digo, lo ha incitado la conversación con Elizabeth de Bohemia. Entonces, en ese sentido, amerita destacar el papel que tiene Elizabeth de Bohemia en esta tradición de la filosofía moral. Bueno. Listo, profesor, le voy a transmitir dos preguntas que nos hacen llegar desde las personas que nos acompañan de manera remota. Entonces, la primera dice, ¿hasta qué punto se podría decir que la duda de la princesa Elizabeth de Bohemia es una extensión de la duda metódica de Descartes? Eso por un lado. Y por otro lado nos preguntan si usted considera que hay una cercanía entre la visión cartesiana del alma y el cuerpo con lo que posteriormente se va a desarrollar desde el psicoanálisis, entre estas relaciones también, entre la forma en que algo que no es físico puede impactar algo físico. Sí, lo primero, ambas cosas son razonables, lo que se está afirmando en las preguntas, me parece. Lo primero fue... Lo primero tiene que ver con si la duda de la... claro. Exactamente, es que incluso yo debía hacer énfasis en hacer notar eso, porque creo que lo dije. La princesa, justamente lo que le está haciendo ver a Descartes es que, como ella se aferra a su propuesta de que lo que es verdadero es lo claro y distinto, y como aquí le parece a ella que no hay, o sea, y lo claro y distinto es lo que es evidente a la mente, lo que es evidente a la inteligencia, ni siquiera a los sentidos, sino lo que para la inteligencia es evidente, como en las evidencias de la matemática. Entonces ella, apoyándose en eso, es que le está reclamando que le dé una respuesta que cumpla efectivamente con el criterio que él mismo ha propuesto en su método de la verdad de las proposiciones. Y le está diciendo por eso cuando le empieza a pedir que le defina el alma de una manera tal que sea en sí misma y no por sus atributos. O sea, le pide claridad y distinción para poder distinguir bien el alma en sí como sustancia del atributo que le está asignando. Y por eso yo les hacía notar que ella en parte está recurriendo también desde la tradición aristotélica, pero ahora queriendo hacer la aplicación del uso metódico que Descartes está proponiendo. Entonces, naturalmente que en efecto ella está apoyándose en la misma propuesta de Descartes. Y lo otro que me dice es que naturalmente hay una... Pero yo no podría decir, yo no conozco los pormenores o sea, yo no soy conocedor del psicoanálisis, pero en lo poco que uno conoce de la teoría de Freud, cuando él instituye el inconsciente, él naturalmente parece que estuviera acudiendo a la misma perspectiva cartesiana, porque, como quien dice, con colocar aquello del inconsciente y su comunicación, o digamos el pasar a la conciencia las cosas, de algún modo él está también recurriendo a esa idea de Descartes de que el alma está siempre activa, está en actividad. Y cuando se proponen en el psicoanálisis regresiones mediante los métodos justamente psicoanalíticos, lo que se está pensando es que es como un almacén que hay en el alma de todo, porque el alma siempre piensa. O sea, el alma no olvida ni pierde en absoluto, sino que, o sea, toda esa idea del psicoanálisis naturalmente me parece a mí que está ligada a esta doctrina de que el alma, en cuanto es pensamiento, siempre piensa y nunca puede uno concebirla como al margen del pensamiento. Entonces, yo creo que sí es razonable el comentario de quien preguntó.
Listo, muchas gracias. Entonces, efectivamente, como dice el profesor, la princesa se posiciona desde una perspectiva cartesiana para justamente plantear sus inquietudes. O sea, es tan cartesiana que lo critica desde también o lo cuestiona desde la postura que toma Descartes. Bueno, acá desde el público presencial también tienen un comentario o pregunta, adelante. Buenas noches. Bueno, lo que quería resaltar pues a mi juicio parece más importante, es la parte en la que el profesor indica que la princesa le señala a Descartes. ¿Por qué? Porque no define el concepto de sustancia indiferente, o por lo menos de cosa pensante, indiferente a su movimiento, a sus expresiones. Y Descartes le responde eso de las nociones. De alguna manera, me parece que lo que de pronto la princesa no mantuvo en concepto fue la necesidad de separar a las dos sustancias, la necesidad en la que se ve Descartes de establecer un abismo entre las dos sustancias en la medida en que si mantiene la sustancia como una, pues vendría, para resumir, vendría a caer en lo que posteriormente va a aparecer como el espinosismo y que resulta alérgico a la doctrina cristiana en la medida en que asume que todas las cosas son inmanentes a Dios. Por eso el punto de vista que le exige Descartes es no tanto que asuma a la sustancia, a la cosa pensante como cosa corpórea, sino que entienda que no la puede pensar sino por medio de su propio automovimiento. Para dar como un ejemplo más concreto, cuando los idealistas alemanes se refieren a la intuición intelectual. Es decir, no se puede pensar esa cosa sin al mismo tiempo que no aparece. Perdón, esa cosa no puede ser sin que sea pensada al mismo tiempo. Tienen que coincidir ser y pensamiento en el mismo acto. Y entonces, cuando se capta la sustancia al pensamiento como cosa, digamos, indiferente, o como la capta Spinoza, que para Spinoza todo era cosa, cuando se capta así, se comete el error, o por lo menos el contrasentido de captar un pensamiento material, un pensamiento fuera de la mente. Y de esa manera se entra en contradicción. También los idealistas alemanes reclamaron algo parecido, por lo menos Fichte y Schelling, al decir que no se podía pensar lo absoluto como un objeto, porque en el instante en que yo lo afirmo lo pienso como un objeto, le estoy quitando su característica principal, que es el autoafirmarse, o el ser indiferente a cualquier determinación subjetiva. Así, entonces, al afirmar a la cosa pensante, a la sustancia, como una sustancia en el mismo orden en que lo es el cuerpo, el alma entraría entonces simplemente a ser un efecto más, una cosa movida por la mecánica de la naturaleza. Por ello yo quería indicar, ahora ya que surgió la pregunta de hecho, en que me parece que la princesa está más cercana a Spinoza que a Descartes. Por eso él le habla, digamos, con esa distancia imaginaria entre la servilidad del asunto y la realeza y toda la cosa, pero él lo que le trata de entender es que cuando ella hace la pregunta y está haciendo una afirmación, ya está prestidigitando una afirmación, está introduciéndola de manera subrepticia en la que dice que el alma es del mismo género que las cosas. Y por eso ella se mete, pero ¿por qué no me defines al alma independiente de su automovimiento? De sus atributos. Exacto, de sus atributos. Y lo que le dice Descartes, no, porque si yo la intento definir así, estoy manteniendo el punto de vista exterior que me separa estrictamente de ella. Me parece excelente lo que tú estás relacionando. Sí, o sea, yo digo que está más cerca de Spinoza. Claro, en el sentido de que tiene un concepto de sustancia quizás más espinosista, como tú has dicho. Pero bueno, como no hemos hablado de Spinoza. Gladys, iba a hacer una intervención. Muchas gracias, querido profesor, por esta excelente presentación. Primero un paréntesis para decirle a nuestros queridos invitados, a los futuros filósofos de la Universidad del Atlántico, que aquí tienen un lugar para explotar todos sus pensamientos y los esperamos cada jueves
del mes, cada mes. El último jueves de cada mes. Entonces, voy a lo concreto. Especialmente porque en la Universidad del Atlántico se imparte una asignatura que se llama Filosofía de la Mente. En la filosofía de la mente, esa que se imparte en la universidad, muchas veces se habla de las tesis del error categorial y del error categorial, el error de Descartes, el fantasma de la máquina. Y entonces eso lo trabajan algunos ya en el siglo XX, pero lo realmente interesante de todo esto es ver cómo el pensamiento puede enlazarse con otro pensado en el pasado. Miren que esto es por los años 1600, 1618, 1640 y pico. Entonces, el error de Descartes, o esto que dicen los filósofos de la mente, no es una cosa novedosa, no es algo que surge de la nada, sino que podemos rescatar las ideas en Elizabeth. Por otro lado, está el hecho de cómo es que la mujer, desde la ciencia, desde la aristocracia, puede tener voz en ese momento. Creo que es importante rescatarlo, teniendo en cuenta el evento que hoy estamos transmitiendo. Y ya, eso es todo. Gracias. No, ahora que, aprovechando el comentario que hizo Gladys de que hay un curso sobre, ¿cómo que se llama? Filosofía de la mente allá, yo no estaba enterado, y hay una serie de lugares comunes que se consideran, como decir, error de Descartes. Me acordé que yo me encontré este libro curioso en Francia de Denis Cambugner, se llama Descartes, bueno, en el francés dice Descartes n'a pas dit, o sea, lo que no ha dicho Descartes, y es justamente una curiosidad porque él es como si fueran los capítulos, entonces va diciendo, por decir algo, yo pienso, luego yo soy, se afirma, es un gran descubrimiento. Otro punto, dice, el alma humana es simple y puro pensamiento, transparente a sí misma. Entonces él desarrolla este tipo de, como quien dice, toda una serie de opiniones que se han hecho ya proverbiales respecto del cartesianismo, sino que les quiero hacer ver que este librito yo lo conseguí como una curiosidad y valdría la pena, ustedes que les interesa el asunto, que puedan, claro que está en francés, pero como aquí estamos entre los que están estudiando francés, lo pueden usar también con provecho. Entonces quería hacerle ver eso, porque creo que lo que acabas de decir también aquí lo toma él como un pequeño capítulo. Bueno, en fin, les quería mostrar este libro. Por ejemplo, sobre los animales, nosotros tenemos todos los derechos sobre ellos porque ellos son una especie de máquinas que se dice que Descartes, entonces los animalistas se quejan, entonces él hace toda una disertación aquí mostrando los textos en donde se podría sacar ese tipo de propuestas y de interpretaciones y de cómo rebatir también ciertos lugares comunes sobre el cartesianismo. Por ejemplo, algunos dicen que en el cartesianismo la física no tiene apenas necesidad de experiencias, de las experiencias, para hacer ver que en él predomina un racionalismo y no hay, entonces él también se ocupa de. Es muy interesante a propósito de ese tipo de versiones que se conocen generales sobre Descartes. Entonces, bueno, les hago saber que tengo esto. Buenas noches, profesor. Primero agradecerle por la disertación, muy interesante todas estas cuestiones de la correspondencia entre la princesa y el filósofo. Y bueno, una pregunta, ya que es usted estudioso de la doctrina cartesiana y es respecto a la respuesta que le da Descartes a la princesa sobre la diferenciación entre la sustancia pensante y la sustancia corpórea, cuando le dice esto de que no puede atribuírsele a la sustancia pensante las mismas características que le atribuimos
a la sustancia corpórea, pero al mismo tiempo en el que Descartes le dice, o más bien que a partir de la doctrina cartesiana se habla de los espíritus animales que tengan la potencia de mover al cuerpo o de incidir en el cuerpo, o la forma como el alma más bien tenga la potencia de incidir en el cuerpo. Entonces la pregunta mía es, la duda que surge a partir de esto, es que él está utilizando ahí la causalidad, y muchas veces pues se entiende la causalidad como un elemento propio más bien de la sustancia corpórea. Entonces no estaría con esto atribuyéndosele al mismo tiempo a esta sustancia pensante una característica propia de la sustancia corpórea según la doctrina cartesiana de las pasiones. Ahora que dices lo que tú comentas, ustedes saben que Descartes hace una especie de explicación mecanicista de esa interferencia del alma y el cuerpo. Acuérdense que él termina diciendo que en la glándula pineal, que es esa mínima, pues pineal porque parece ser que es que tiene la formita de una piña, en la glándula pineal, dice, se puede encontrar la sede del alma. Y curiosamente, como Descartes era bien observador, o sea, experimentador, él había comprendido que mediante el nervio óptico se reciben las imágenes del exterior y se unifican allí, a través de esa glándula. Entonces, él, queriendo explicar por qué si uno ve una cosa con el ojo izquierdo y otra con el derecho, o sea, cómo se unifica todo eso, dice, porque el alma recibe las imágenes en ese punto del cerebro, las unifica, y allí hay una especie de comunicación de los espíritus animales como cuerpos sutiles, casi inmateriales, evanescentes, que inciden en el alma y le comunican lo que es material. Pero es una cosa misteriosa ahí que Descartes muestra, y de la misma manera el alma puede incidir en ellos, que son como hipersensibles, de manera que el alma se agita de algo y los activa. Entonces ahí es donde está el encuentro mecánicamente pensado de lo incorpóreo y lo corpóreo, justamente porque esa es la sede del alma, según dice Descartes. Bueno, se me ocurre como a propósito de lo que has señalado, ¿no? Listo, bueno, entonces mil gracias al profesor nuevamente y a las personas que están con nosotros presencial. Vamos a dar la palabra por acá a una última persona que va a hacer una intervención para ir cerrando este espacio hoy. Bueno, buenas noches, mi nombre es Javier, soy estudiante de Sociología de la Universidad del Atlántico y permítame felicitarle por la gran disertación que usted acaba de dar. Y más allá de la reflexión sobre la separación del alma y el cuerpo, que me parece bastante interesante, mi reflexión es más acerca de el mundo micro, lo que hoy en día se llama nanotecnología, porque se busca es comprobar lo que se ve, pero imagínense hoy en día lo que es el mundo cuántico. Eso es algo bastante diminuto y bueno, muchas veces se pone en duda de lo que se dice. Pero más allá de eso, a mí lo que me gustaría por lo menos es en este momento una línea, pedirle ya sea una línea o ya sea un consejo o ya sea una directriz acerca de cómo en esta discusión de los paradigmas cualitativos y cuantitativos en las ciencias sociales, sobre todo, siempre, aunque son complementarias, siempre han tenido una rivalidad entre ellas, y desde su punto de vista, ¿cuál sería por lo menos el sobrepasar sobre esa discusión eterna que hay entre lo cualitativo y lo cuantitativo
y es como paradigma, ¿qué me podría decir usted desde su conocimiento para que aportara a esto que le estoy preguntando? Bueno, pero entonces ya no sería en el marco de la doctrina de Descartes. ¿Ah? Partiendo también de la línea cartesiana. Sí, por eso digo, porque sería como algo así como dar una opinión más libre sobre ese tipo de cosas. En la perspectiva cartesiana que hemos estado comentando, no sé, no veo yo cómo dar una, no sé, cómo dar una especie de conexión con el debate de lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Sí entiende? O sea, Descartes de alguna manera, él va a explicar todo en una perspectiva mecanicista. ¿Sí? Si uno, o sea, él va a reducir toda explicación, finalmente, en relación con el mundo físico en una perspectiva absolutamente mecanicista. Yo no sé si ustedes saben que Descartes es quien propone en su física los principios básicos de lo que será la física clásica. Digamos, la teoría el principio de inercia, de que una cosa permanecerá donde Dios la hizo, dice él, y lo dice por un criterio puramente de fe religiosa. Dice, como la voluntad de Dios es absoluta, entonces, o sea, Dios no tiene una voluntad como la nuestra, que una cosa quiere uno ahora, luego cambia de querer. Y no, lo que Dios quiere, lo quiere por toda la eternidad. De modo que si Dios quiso poner una cosa en movimiento, se moverá por siempre. Si Dios la quiso en reposo, estará por siempre. Y esa es la tendencia que hay en la naturaleza, de que una cosa tiende a estar en la condición en la que se encuentra, ya sea en movimiento, ya sea en reposo. La ley de la acción y reacción viene siendo una consecuencia de que como una cosa tiende a estar en su condición, entonces si una fuerza la impulsa para mover, como mediante una acción, habrá una reacción proporcional para permanecer, que es una consecuencia o casi un corolario de la inercia. Estoy pensando, por lo que me acabas de preguntar, es que en la perspectiva cartesiana, todo tipo de explicación estaría en el ámbito de ese pensamiento mecanicista, ¿no? Y que no veo por eso cómo pensar de otra manera, una explicación de fenómenos, ¿se entiende? En la perspectiva de Descartes. Bueno, y entonces de esta manera vamos cerrando el Café Filo de hoy, profesor. Sin embargo, por acá nos hacen llegar una última pregunta ya para cerrar, porque ya por acá Jorge también nos está haciendo ojitos. Bueno, profesor, nos preguntan, dice, quisiese que nos indicara una desigualdad y una igualdad o semejanza respecto al planteamiento de Descartes sobre el de Aristóteles. ¿Hubo alguna crítica conocida de Descartes hacia Sócrates? Y por último, felicitarle, estoy deslumbrado al ver filósofos barranquilleros que se toman el tiempo de generar estos espacios que tanto hacen falta. Gracias, maestro Julio. De José Luis González le envié este comentario. Bueno, sí, brevemente lo que hay que decir es que en época de Descartes era una moda refutar a Aristóteles. Y en ese sentido, Descartes insiste en controvertir la perspectiva de Aristóteles en muchos ámbitos, si bien que lo logre o salirse de la tradición aristotélica, es probable que eso no lo consiga como él lo pretende. Digamos que
A propósito de eso, hay un estudioso de la filosofía escolástica y medieval, que es Etienne Gilson, que tiene una obra muy interesante que se llama El rol del pensamiento medieval en la formación de la obra de Descartes. En francés está el libro. Y él hace ver exactamente cómo Descartes, de algún modo, está bien atado en todas sus categorías y conceptuales a la escolástica, pero en la dirección de refutar a Aristóteles. Y desde ese contexto, Descartes retoma propiamente el platonismo. Entonces uno encuentra que toda la filosofía cartesiana es como una controversia contra Aristóteles y retomando las tesis que habían sido controvertidas por el aristotelismo respecto del platonismo. Eso es una cosa muy curiosa. Incluso hay un autor, Octavio Hamelin, que como él escribió una obra muy minuciosa que se llama El sistema de Descartes, él termina, a propósito de eso que me preguntas, diciendo que Descartes da la impresión de que viene inmediatamente después de los antiguos, como si no hubiera pasado 1000 años de filosofía medieval, porque justamente está dentro de esa lógica de discusión con el aristotelismo y en la perspectiva de sustentarse según la visión platónica. A propósito de lo que tú preguntas. Listo, bueno, profesor. Entonces, gracias nuevamente por acompañarnos, gracias al público también por todas esas preguntas y comentarios, que es lo que alimenta este espacio. Los esperamos el último jueves de mayo con una nueva temática que ya le estaremos compartiendo próximamente por redes. Y bueno, entonces nos quedamos con muchas ideas interesantes de cómo Elizabeth de Bohemia también es un modelo que hace más de 4 siglos pues ya estaba siendo un ejemplo de empoderamiento también para las mujeres hoy en día, que incluso entre los análisis que se hacen también contemporáneamente, como que se siguen haciendo preguntas de por qué las mujeres tienden más a lo social que a lo científico, y entonces muy chévere saber o conocer estos ejemplos que también invitan a las mujeres pues a interesarse por estos temas científicos, ¿no? Que no hay ninguna predisposición biológica, sino que también lo que hay es toda una carga social de decirnos hacia dónde tenemos que inclinarnos. Pero Elizabeth de Bohemia, repito, hace 4 siglos pues ya nos estaba dando lecciones de empoderamiento. Entonces, bueno, qué bien que en esta semana de Marie Curie la podamos retomar como uno de esos ejemplos de mujeres en la ciencia. Entonces, profesor, mil gracias nuevamente y que tengan una excelente noche. Gracias.